Hola, buenas noches. Saludos a todos. Saludos a mis hermanos aquí en Los Ángeles, mis hermanos en Madrid y en todas partes de Latinoamérica. Saludos a México. Gracias por estar con nosotros en estas clases, esta serie. Roberto Carrillo aquí y continuamos con los estudios del Espíritu Santo. Y hoy tenemos una clase muy importante que es titulado Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por supuesto, el título viene del libro de Apocalipsis y un libro donde habla mucho del Espíritu y lo que el Espíritu está diciendo a nosotros. Un estudio muy importante para la iglesia hoy día y para nosotros como discípulos de Cristo hoy día. Me encanta este libro porque es un libro que realmente dice claramente que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Es una carta directamente a nosotros. Si fuéramos a recibir un texto de un amigo, claro, quisiéramos, ¿no? Todos leer el texto, decir qué es lo que está diciendo, ¿no? Así es el libro de Apocalipsis, una carta a los hermanos. Es el libro menos entendido y yo diría más usado, ¿no? Todo el mundo quiere hablar de Apocalipsis y quieren interpretar lo que dice, pero es un libro muy importante, pero sin embargo retante para estudiar. La verdad es que no vamos a meternos en las profecías y cosas así, no para este estudio. Para este estudio nada más queremos escuchar lo que dice el Espíritu a nosotros. Y estamos en la serie de lo que dice el Espíritu, entendiendo el Espíritu. Entonces continuamos, ¿no? Y dicen aquí en Apocalipsis 1, dice, versículo 1, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, esto es la introducción o la primera parte de la carta Apocalipsis. Y dice que esta es la revelación, así se llama en inglés, revelation, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, nosotros, lo que sin demora tiene que suceder. Entonces, como una vista, un espectáculo tú sabes, cuando vas al cine y te dicen lo que va a venir, las películas que van a venir, y nos da como una prueba, ¿no? De la película, 2 minutos de lo que va a pasar en la película. Esto es como una prueba de lo que va a pasar en el futuro. Y me encanta terminar diciendo, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan. Yo estoy leyendo, ustedes están escuchando, los dos seremos bendecidos por esto, ¿no? Dichosos el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. No solamente escuchar, sino hacer caso, ¿no? Escuchar y practicar, escuchar y obedecer, escuchar y seguir lo que dice, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque el tiempo viene pronto. Continuamos. Un poquito del libro, ¿no? Del libro de Apocalipsis fue escrito para cristianos probablemente en los años 90. Es posible que fue los años 60, pero lo más probable los 90. ¿Por qué? Porque Domiciano él era emperador y persiguió a los cristianos fuertemente en todo el imperio. Es el último libro inspirado del Nuevo Testamento, el único libro de profecía en el Nuevo Testamento. Revelación significa, o Apocalipsis, revelación significa descubrir o revelar algo, y esto es la revelación de Cristo.
Apocalipsis se habla del fin, el fin de algo. El autor es Juan el apóstol y el anciano. Hay discusión sobre si Juan el apóstol y Juan el anciano eran diferentes. Yo creo que eran la misma persona. ¿Por qué? Porque la manera de escribir tiene un estilo muy distinto. Y el Evangelio de Juan y las cartas de Juan y Apocalipsis tienen el mismo vocabulario, misma manera, mismo estilo de escribir. Yo estoy seguro, la verdad, de que fue Juan. ¿Y dónde? En la isla de Patmos. Saben que trataron de matar a Juan, sobrevivió y lo pusieron como aislado y literalmente en una isla, la isla de Patmos. Que es una isla chiquita fuera de Turquía. Yo fui ahí a visitar una isla muy bonita. Fui ahí, pasé unos días visitando y fui a la cueva donde se supone que Juan estuvo viviendo cuando recibió la revelación. Ahí tú puedes ver donde hay una carta que dice Juan durmió aquí, ¿no? Es posible, quién sabe, Dios sabe. Um, la carta fue probablemente durante la persecución, como ya mencioné, de Domiciano, que hay un dicho famoso que dice, bañó su imperio en la sangre de los cristianos. Los cristianos sufrieron mucho bajo el emperador Domiciano y en gran parte porque él estableció adoración de los emperadores, que era de antes, pero primera vez que él estableció adoración de un imperio, de un emperador vivo, ¿no? Que todo el mundo tenía que adorar a él. Y por supuesto los cristianos no iban a hacer eso. Entonces estuvieron ellos sufriendo mucho en este tiempo, la iglesia. Y algo que pasa, mira, era tiempo difícil para ellos y vemos en la historia, vemos en la Biblia que en tiempos desafiantes es la iglesia o los hermanos tienen la tendencia de o disminuir o crecer en su fe, ¿no? Disminuir o crecer espiritualmente. Y obviamente, esos últimos años, nosotros como cristianos hemos estado sufriendo bastante con todo lo que está pasando en el mundo, con cambios en la iglesia, cambios en el mundo, pandemia, guerra ahora, muchas cosas pasando que están retando a los hermanos, desafiando a su fe, su práctica, su nivel de convicción, su nivel de dedicación, su nivel de celo. Y la pregunta es si estás disminuyendo o estás creciendo. Siempre uno de los dos pasa. Si no estás creciendo, probablemente estás disminuyendo. Si no estás disminuyendo, es porque probablemente estás creciendo. Y así es en la vida, ¿no? Tiempos difíciles causan crecimiento o disminuir. La carta fue escrita en los primeros dos capítulos, bueno, capítulo 2 y capítulo 3, capítulo 2 y 3. Cartas a las iglesias. La carta a la iglesia de Efesio, capítulo 2. La carta de la iglesia de Esmirna, capítulo 2. Carta de la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y en cada iglesia hay un comentario importante. Ahora, la pregunta puede ser, ¿pero por qué 7 iglesias? Había muchas iglesias ya entonces. En los 90 ya había, quién sabe cuántos, pero 20, 30 iglesias ya establecidas. ¿Por qué 7? Bueno, el número 7 representa la perfección, algo completo. Es decir, todas las iglesias. Y si miras las características de cada iglesia, realmente representa cada tipo de iglesia, ¿no? Entonces, estas 7 iglesias representan todas las iglesias. Representa tu iglesia, ¿no? Y todos están en lo que es hoy día Turquía. En ese tiempo era Asia Menor o Gálatas, la región de Gálatas. Y ahí están
Pergamino, Esmirna, Éfeso, Laodicea, Filadelfia, Sardis y Tiatira. Y yo tuve el privilegio, la bendición de poder visitar todas las iglesias o lo que queda, ¿no? de las ciudades. Algunas todavía existen, otras no. Esmirna todavía es una iglesia, una ciudad grande, se llama Izmir, y fui y de ahí pude visitar a todos los otros que son más bien ruinas. Él dice 8 veces, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 8 veces lo dice y lo repite. Si alguien dice algo 2 veces, uno se da cuenta. Si lo dice 3 veces, llama mucho la atención. Si lo dice 4 veces, uno puede considerarlo exagerado, ¿no? Imagínate, 8 veces. Es decir, que Dios quería que escucháramos nosotros lo que Él está diciendo. Es una carta escrita para nosotros, para poder aprender y crecer. Entonces, empezamos con Efesio, que es una ciudad increíble, era una ciudad increíble. Estas son fotos que yo tomé visitándolo. Ahí está en el centro una estatua a la diosa Nike, de donde salimos, donde tenemos nosotros la marca Nike, ¿no? Que ellos lo pronuncian Nike, y puedes ver el swoosh, la marca, el logotipo que tienen en la mano de ella, ¿no? Ahí en el lado del edificio de 2 pisos es la biblioteca de la ciudad, y ahí el otro lado puedes ver la avenida principal de la ciudad que pasa por el centro de la ciudad. No es la avenida más grande, pero es la avenida principal. Es un lugar espectaculoso, un lugar increíble. Si algún día tienes la oportunidad de visitar las ruinas de las iglesias, debes hacerlo, ¿no? Yo sé que cada año hay grupos de hermanos que van a visitar. En Efesio tenemos la carta. Aquí está una foto de mi Biblia abierto en el libro de Efesios, y ahí está atrás el teatro de Efesios donde gritaron toda la gente, Artemis, Artemis, la diosa, ¿no? Y cuando estuvieron peleando contra Pablo. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntate y vuelva a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro, ¿no? Dios está hablando a la iglesia. Lo más probable es que la iglesia en Efesio era la iglesia más grande en el imperio. Era una iglesia muy cosmopolitana, mucha gente de todas partes del mundo, muchos judíos, muchos gentiles, muchos romanos, muchos griegos, era como Nueva York o algo así, ¿no? Pero érase una vez una iglesia muy fuerte, muy grande, muy fuerte, pero dice el Espíritu, sin embargo, tengo algo contra ustedes. Has abandonado tu primer amor, ¿no? Ustedes saben, todos sabemos lo que es el primer amor. Es cuando caemos enamorados, ¿no? Cuando hay mucha emoción, mucho celo, mucho ánimo, mucha alegría. Casi siempre todos empiezan su cristianismo así, ¿no? Con aliviados del pecado, liberados de la esclavitud del pecado, con el gozo y la alegría de ser una nueva creación, perdonado. Pero ¿qué pasa después de tiempo? ¿No? Es fácil un cristiano perder ese primer amor, ese primer celo, primer alegría, ¿no? Y dice que habían abandonado ese amor, que ya no estuvieron animados y alegres de su fe. Y eso pasa en cualquier relación, ¿no? En el matrimonio siempre lo vemos, ¿no? Cuando una pareja se casan, son súper alegres, súper contentos, cada uno cree que el otro es perfecto y qué guapo, qué linda, qué bella, qué inteligente qué astuta es ella. Pero, ¿qué pasa después de tiempo, no? Después de 5 meses o después de un año, ya podemos ver todos los defectos y
todas las debilidades y todo el pecado del otro. Y es fácil perder ese ánimo y esa alegría del principio. Y la verdad es que eso pasa en cualquier relación, ¿no? Y él dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntate y vuelve a practicar las obras que hacías al principio, ¿no? Es como decir a una pareja, ¿recuerdas cuando antes compraste flores para cualquier cosa para ella? ¿O recuerdas cuando escribiste cartas para él, para animarlo, pensando en él y diciéndole qué tan guapo, qué tan fuerte, qué tan increíble? O diciéndole poesía o cosas para enamorarse de ti. ¿Recuerdas tú trabajaste todo eso? Es lo mismo que pasa cuando nos hacemos cristianos, ¿no? En el principio estamos leyendo la Biblia constantemente, memorizando escrituras, confesando pecado rápido para no tener nada entre nosotros y Dios y siendo como niños, ¿no? Siendo como niños, es decir, genuinos y puros y con mucha fe. Y él dice, mira, las cosas que has dejado de hacer, estudiando la Biblia, pasando mucho tiempo orando, ayunando, confesando el pecado, memorizando escrituras, hay que regresar y hacer lo que hiciste en el principio. La primera advertencia. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Entonces, una llamada muy clara a regresar al amor del principio, ¿no? En Sardis, escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto es lo que dice, esto es el que tienes los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntate. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón, ¿no? Él dice aquí que básicamente se han dormido, ¿no? Que ya no son vivos, alertos, alegres, despiertos en la fe, que han caído en como dormilón, ¿no? Que están durmiendo espiritualmente. Y eso sí puede pasar a cualquier cristiano, ¿no? Y él dice, despiértate, ¿no? Hay que abrir los ojos, hay que ver lo que está pasando y dice, reaviva lo que aún es rescatable. Porque yo creo que a veces lo que yo veo es que el Espíritu Santo puede disminuir en nosotros hasta ser tan pequeño como en un fuego, cuando solo queda un pedacito de madera rojo y todo lo demás ya es blanco y muerto, ¿no? Que hay que revivarlo, hay que animar el Espíritu en ti y rellenarlo y redespertarlo y terminar, dice, no que tus obras no sean perfectas. La palabra perfecta no es sin error, es perfecta como maduro, ¿no? Que tus obras no han terminado, Dios no ha terminado contigo. Él tiene algo que tú tienes que terminar y eso es la vida de fe. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntate. ¿No? Es la verdad, arrepentimiento no es algo que hacemos una vez en la vida, ¿no? Sino continuamente. Entonces, eso fue la advertencia a Sardis. Próxima, la Odisea. Y no lo vamos a cubrir todo, pero no te preocupes. Pero yo creo que hay algunos que queremos ver. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén. El testigo fiel y verás el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Yo creo que esto es uno de los más fuertes, más asustante, ¿no? Más picante de las muchas advertencias, ¿no? De no ser un cristiano tibio. He oído mucha gente explicar eso incorrectamente,
que dicen, oh, eres frío ni caliente, debes ser uno de los dos, frío como un ateo, caliente como un cristiano. No, en realidad, ahí en la Odisea, yo fui, como ya mencioné, yo estuve ahí y ellos tienen un río que viene de la montaña con agua súper limpia, fría, clara, buenísima, ¿no? Y hacen piscinas, ¿no? Del río, son piscinas naturales porque hay mucho mármol ahí y hacen como una piscina en la tierra de mármol y hay piscinas donde uno puede nadar y el agua es buenísima, llena de minerales, tan fresca, tan fría en un lugar donde hay mucho sol y mucho calor. Entonces, qué rico, ¿no? Pero también ellos tienen uh, un lugar donde sale agua caliente de la tierra y lleno de minerales y pueden ahí estar refrescando ahí, bueno, no es refrescante, es como bañando en agua caliente, pero es buenísimo, con minerales, es como un spa, ¿no? Como un lugar donde la gente paga para estar ahí sudando y en agua caliente. Y los dos son muy buenos y ahí es donde empezó la costumbre de entrar el agua caliente y luego entrar el agua frío, regresar el agua caliente para limpiar piel y para la salud y todo eso. Entonces, los dos tienen un valor obvio, pero lo que no tiene un valor obvio es ser tibio. Cuando tienes sed, quieres un vaso de agua fría y agua pura y limpia, pero fría. O si quieres café o té, quieres agua caliente, ¿no? Pero nadie quiere agua tibio. No quieres un té tibio, ni un café tibio, ni un vaso de agua tibio. No queremos o frío o caliente. Y fíjate lo que él dice. Si tu fe, si tu cristianismo es ni caliente ni frío, si es tibio, es decir, a medias, si eres dedicado, pero no completamente dedicado, involucrado, pero no completamente involucrado, si das, pero no das con todo tu corazón, si vives en la iglesia, pero no vives animado, inspirado o dando tu corazón. Si eres tibio, dice, estoy por vomitarte de mi boca. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué picante la advertencia de Dios. Yo creo que es una locura ser cristiano a medias, ser cristiano 70%. La verdad es, la única manera de ser cristiano es 100%. Y todo lo importante lo queremos 100%, ¿no? Si mi esposa fuera a decirme, mira, Roberto, voy a ser fiel 95%, pero 5%, es decir, tal vez 5 días por año, no voy a ser fiel. ¿Tú crees que yo aceptaría eso? Para nada. Por supuesto, no lo aceptaría. Nadie debe aceptar eso, o 100% o nada. Y es lo que básicamente está diciendo Dios. Estoy por vomitarte de mi boca, de mi boca. La última es Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primer y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Espérame un momentito que se me va a morir la batería, la pila de la computadora. No lo tengo aquí, tengo mi oficina. Pero dice, sin embargo, eres rico. Sé como tu calumnian los dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que está por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en el cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel
hasta la muerte. Y yo te daré la corona. Perdón, no está conectado. Y yo te daré la corona de la vida. Esta es única, esta iglesia, porque no tiene una advertencia negativa, no dice que tengo esto contra ti. Al contrario, en Esmirna hacían todo correcto, ¿no? Pero él sabía que iban a pasar una prueba grande. Específicamente dice, en 10 días van a recibir persecución fuerte. Y obviamente ellos necesitaron ánimo, necesitaron a alguien apoyándolos y animándolos. Y eso fue el objetivo de la carta a Esmirna. A veces estás haciendo todo lo que puedes y está dando tu corazón, y eso es increíble, pero Dios siempre sabe que cuando uno anda bien espiritualmente, Satanás lo va a atacar, ¿no? Cuando uno no anda bien espiritualmente, Satanás lo va a atacar. Pero es decir, que no te deja en paz porque andas bien espiritualmente. Al contrario, te va a buscar y ver si te puede tumbar. Yo creo que lo ve como un reto. Pero lo increíble es que él dice, sé fiel hasta la muerte, ¿no? Que nada te quite el espíritu que tienes, la fe que tienes. La recompensa de ellos es increíble. Me encanta esto. A la iglesia en Efesio dice, al que tenga, salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Recuerda el árbol de la vida? Eso es el árbol que está en Génesis, capítulo 1 y 2, ¿no? Donde habla del árbol de la vida. Y cuando echan a Adán y Eva del jardín de Edén, no pueden verlo de nuevo, hasta en el fin lo vamos a ver. Y nosotros que seamos fieles hasta el fin, lo vamos a ver. El árbol de la vida es el árbol de la eternidad, ¿no? Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios nos va a dar, Él personalmente, una corona de la vida eterna, ¿no? Nos va a recompensar nosotros por nuestra fidelidad. Al Sardis dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y él está hablando mucho del juicio final, ¿no? De lo que leemos más tarde en el libro de Apocalipsis, que todos los de él van a estar vestidos en ropa blanca y que vamos a tener nuestro nombre en el libro de vida. Qué importante es eso, ¿no? Dice que en el fin van a abrir el libro de la vida y van a leer los nombres y todo el mundo de todas las naciones van a estar ahí escuchando, ¿qué? Escuchando para sus nombres, ¿no? Para los nombres de nuestros hijos, los nombres de nuestros maridos, los nombres de nuestros familiares y amigos y queridos, ¿no? Entonces él dice, mira, jamás perderás tu nombre en el libro de la vida. Y en el último, en la Odisea, dice, el que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Es decir, que el que salga vencedor, él va a cuidarnos un lugar con él en el cielo. Y es lo increíble. Fíjate, cuando empezamos a ir a la iglesia, siempre alguien nos guardaba una silla, ¿no? Para sentarnos con él. Imagínate Cristo haciendo eso para ti en el cielo. Te va a decir, mira, siéntate conmigo, ven a sentar conmigo. Así va a ser la relación que tenemos con Cristo. Y va a ser increíble. Todos estos son vistas, ¿no? Son una vista corta de lo que va a pasar en el futuro para todos nosotros, la recompensa que Dios nos va a dar y tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida, no tener miedo de la muerte, no tener miedo del juicio, sino tener confianza para nosotros y para todos nuestros queridos. Entonces, y terminamos aquí con
¿Cuál es el mensaje para nosotros como la iglesia de hoy día? ¿Qué está diciéndonos nosotros? No olvides tu primer amor, ¿no? Arrepiéntate. Haz lo que hacías en el principio, lo que hiciste cuando primero te convertiste, tus tiempos con Dios, tus quiet times, memorizando la Biblia, escrituras, la oración, el ayuno, el arrepentimiento, compartir tu fe, hospitalidad, amando a los vecinos, animando a otros visitantes. Haz lo que hacías en principio y verás que tu ánimo, tu celo regresará. Despierta y fortalece lo que queda, ¿no? El espíritu en ti tiene que ser fortalecido, tiene que ser alimentado, ¿no? Con oración, con escritura, con espiritualidad. Anímense unos a los otros y toma responsabilidad de conectarse porque estamos, por supuesto, perdón, en un tiempo de muchos retos. Con la pandemia, muchos cristianos se han desconectado. Hay que regresar a eso, hay que regresar a ser conectados y tomar responsabilidad. No esperar que alguien me llame o que alguien me invita, sino yo empujar y yo y conectarme. Dice, enciéndete, no sean tibios. Hay que preguntar honestamente, como dice las escrituras, examínate ti mismo si ves si estás en la fe. Es mi responsabilidad, no es responsabilidad de nadie más asegurar que yo soy fuerte, caliente en el Señor, picante en la fe, fogoso en mi celo para el Señor. Es mi responsabilidad, no es responsabilidad del líder de la iglesia, ni del líder de mi charla, ni fulano, ni sotana. No, es mi responsabilidad. Y Dios, el Espíritu Santo dice, enciéndete, ¿no? Y termina con ser fiel hasta el punto de la muerte, dice. Mira, hay hermanos hoy día que viven en Medio Oriente y cada vez que van al servicio ponen sus vidas en peligro, ponen las vidas de sus hijos en peligro. Hay hermanos en África que tienen que caminar 2, 3 horas para llegar al servicio. Hay hermanos en Camboya que sacrifican mucho y toman horas. Y aún en México, yo conocí hermanos que tenían que caminar, tomar un bus, autobús, tomar el metro y caminar más. Les costó 2, 3 horas para llegar al servicio. Y ahí estuvieron todos los miércoles, todos los domingos. Nunca faltaron, nunca perdieron su fe. Hay que mantener ese fuego y no ser cristianos tibios, ser cristianos fogosos, ¿no? Y termina diciendo ser fiel. Es decir, que yo voy a ser fiel hasta el fin. Si tengo que caminar, si tengo que correr, si tengo que poner mi vida en peligro, hasta la muerte, dice. Eso es lo que Dios nos llama, eso es lo que dice el Espíritu para nosotros. Y termina diciéndonos que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos oídos, tenemos que escuchar ese mensaje de no ser tibio, de hacer lo que hacías en principio, de mantener la fe. No es un mensaje para unos cristianos lejos. Es un mensaje para tú y para mí. Para nosotros escuchar y poner en práctica. Eso es lo que dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No queremos ignorar el Espíritu de Dios. No queremos insultar, no queremos resistir el Espíritu de Dios, sino escuchar y poner en práctica. Que decían al principio, bendecidos los que prediquen la palabra aquí escrito y los que escuchan y lo toman en cuenta, los que están escuchando. Y eso es el trabajo, la responsabilidad de nosotros. Gracias, hermanos. Y eso es lo que el Espíritu dice. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Y aquí vamos a parar.